Saludos amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas noches, muy buenos días en el lugar que se encuentren. Una vez más junto a ustedes para compartir nuestro resumen, nuestras reflexiones y resumen de nuestra escuela sabática. Una vez más vamos a contar con nuestro hermano Marco Cárdenas, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido Marco. Muchas gracias, saludos queridos hermanos en la fe. Gracias por estar con nosotros para estudiar otra vez la palabra de Dios. Habría que decir a las personas que tienen algún interés en los estudios, quienes hacen algunas preguntas, que pueden comunicarse con nosotros, dejarnos sus preguntas, si quieren tener algún tipo de estudios. El tema de esta noche y de este día tiene que ver con uno de los mensajes más importantes y una de las esperanzas más grandes para todo hijo de Dios. La segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de la Escritura, es un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia. Podemos ver que la promesa más grande cuando Jesús ascendió al cielo era de que Él volvería. Y esta promesa llega hasta nuestros días. Estamos viendo, repasando lo que es la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, y pues hay una promesa que Jesús hizo. Y en el transcurso de los años, los reformadores, protestantes, viendo ya después de la muerte de los dos testigos, que es lo que hemos estado estudiando, cuando la palabra empieza a surgir, la Biblia empieza a ser traducida a muchos idiomas, y pues vemos que empieza a surgir un movimiento, un reavivamiento dentro de lo que es el cristianismo. Con esta promesa del regreso de Jesús, vamos a ver a otros personajes después de Martín Lutero, y uno de los personajes importantes que empieza a hablarnos de esto es Guillermo Miller, una persona, un ser humano común como cualquiera de nosotros, pero con mucho amor a Dios y con ese deseo grande de conocer las Escrituras. Estamos viendo que a través de la historia, por medio de la Biblia, Dios nos va enseñando. Vamos a empezar con una primera cita que está en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué promesa más grande, ¿verdad? Es una hermosa promesa. Como para que uno pueda esperar. Y esa promesa ha ido acompañando a los hijos de Dios. Recordemos que los primeros discípulos ya esperaban en su tiempo la segunda venida de Cristo. Aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible y audible, además glorioso de la segunda venida de Cristo, poco a poco fueron cambiando la interpretación de esta verdad bíblica. Los predicadores populares del siglo XIX enseñaban que Cristo vendría para establecer su reino en la tierra. Vamos a leer un poquito el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
Cuando Jesús vino en su primera venida, vino como un niñito frágil, indefenso, y conocemos la historia de la Navidad, conocemos el resultado de la vida, pasión y muerte de Cristo. Pero para esta segunda venida nos muestra que será una venida literal. Dice que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Obviamente que eso da paso a muchas interpretaciones, y hay muchas iglesias y religiones que tienen una interpretación un poco diferente, que varían, pero por lo general estamos esperando la segunda venida de Cristo. Uno de los personajes que les decía que empezó con el estudio es Guillermo Miller. Guillermo Miller se dice que era un granjero que había empezado a estudiar la palabra de Dios y estaba demasiado interesado en saber. Entonces, a partir de la Biblia nosotros tenemos la promesa con la historia, y la Biblia nosotros podemos ir viendo los sucesos en la historia de la humanidad. ¿Qué más hizo Guillermo Miller, Marco? Bueno, Guillermo Miller fue también uno de los reformadores utilizados, ¿no?, por nuestro Señor, porque después de haber pasado otras personas que estudiaban la Biblia, él se dedicó mucho a estudiar la palabra de Dios y encontró esta profecía de la segunda venida de Jesús justamente en la Biblia. Guillermo Miller, al igual que todos los cristianos que esperan a nuestro Señor, se dedicó a estudiar mucho los capítulos y encontró que así como había un calendario profético para la primera venida de Jesús, también debía haber un calendario para la segunda venida. Recordemos que la Biblia, en el caso de Apocalipsis, es un libro con mucha simbología, y uno de los principios que estableció Guillermo Miller para la interpretación de la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, un versículo con otro, un texto en su contexto, ir de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Entonces, vemos que en los símbolos proféticos, por ejemplo, las bestias representan reyes, y esto fue lo que tomó Guillermo Miller. Toda la simbología que en la misma Biblia, como por ejemplo el agua representa pueblos o naciones, la mujer representa a la iglesia. A partir de aquello es que Guillermo Miller fue tomando cierto tipo de datos y tomó en cuenta algo muy importante, Daniel 8:14. Daniel 8:14 es una cita muy importante para nosotros. ¿Qué es lo que dice Daniel 8:14? Porque a partir de eso es que vamos a nosotros ir entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Muy bien, luego el santuario será purificado. ¿Qué acontecimiento tenía que ocurrir después de las 2300 tardes y mañanas? Justamente lo que acababa de encontrar o averiguar Guillermo Miller era que la segunda venida de Jesús iba a ser algo profetizado, ¿verdad? Entonces, él encontraba, así como muchos reformadores, una motivación y una esperanza, porque sabía muy bien que iba a volver Jesús, y lo decía la Biblia en esta profecía, teniendo en cuenta que esto no son calendarios por casualidad. Estas 2300 tardes y mañanas empieza desde el año 457 a.C. Y entonces, a la manera que él iba estudiando la Biblia, se iba dando cuenta tanto la profecía de las 70 semanas y la profecía de las 2300 tardes y mañanas, todo estaba profetizado, y sabía y entendía que estas cosas iban a pasar. Una de las cosas importantes en el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas tenía que ver con la muerte, el bautismo, la muerte y crucifixión de Jesús, ya que este tiempo había sido establecido para
para el pueblo judío. Entonces, dice, tomando en cuenta estos datos que son muy importantes y que posiblemente a Guillermo Miller y a muchos de los estudiosos de ese tiempo les ha debido tomar bastante tiempo para poder entender esto. Pero había un referente, porque el tiempo que Dios había establecido para el pueblo judío dice que serían 70 semanas, ¿verdad? En la profecía, son dos profecías que tienen un mismo inicio. La profecía de las 70 semanas y la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Esta es una de las profecías más grandes, esta profecía de Daniel, que lo vamos a leer un poquitito. Daniel 9:27. Daniel 9, 25 y 26. Sí, muy bien. Hasta el 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Recordemos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, había estado cautivo y pues obviamente como son tantos datos, por eso les hacemos la invitación para que puedan ponerse en contacto con nosotros para que podamos ampliar estos estudios que son muy importantes para nuestro conocimiento en lo que es la segunda venida de Cristo. Estas profecías de las 70 semanas y de las 2300 tardes y mañanas, que son tan importantes, las estudió Guillermo Miller y llegó a esa conclusión, porque vamos a ver que de la salida de la orden para restaurar Jerusalén, tenemos referentes. Así es. Cuando el rey Artajerjes es el que da la orden en el año 457 a.C. Las 70 semanas llegan hasta el año 34 después de Cristo. La última semana de los 7 años tiene que ver con la muerte y crucifixión de Cristo y con el final del tiempo de gracia para el pueblo judío. El año 34, cuando Esteban es apedreado, el libro de Hechos nos muestra que Esteban vio en el cielo, dice, el santuario, ¿no? Entonces, el libro de Hechos, capítulo 7, es muy importante para que podamos ampliar. A partir del año 34, la profecía de las 2300 tardes y mañanas tiene un inicio también en el año 457. Si vamos haciendo una suma, vamos a ir llegando al año de 1844. ¿Qué sucede entre estos periodos, Marco? Como bien lo dijo, desde el año 457 empieza este periodo de 2300 tardes y mañanas. En el año 1844, lo que Guillermo Miller entiende que el santuario iba a ser purificado, pensaba que el santuario, o sea, era purificado aquí en la tierra, ¿sí? Así que en el año 1844 lo que pasó con el gran chasco, la gran desilusión, muchas personas pensaban que en ese tiempo iba a venir Jesucristo aquí en la tierra. Sin embargo, este entendimiento fue grande para que muchas personas se dedicaran a estudiar mucho más, porque el tiempo era correcto, el acontecimiento era que no estaban entendiendo bien. Exacto, recordemos que a partir de eso empieza a surgir. Durante muchos años Guillermo Miller se había dedicado al estudio con ese método que dijimos y llegó a la conclusión de que el 22 de octubre de 1844 Cristo vendría por segunda vez. Hubo un gran movimiento en todo el mundo. Estas escrituras que no podían refutarse, este estudio que más bien llegaba al corazón de aquellos que creían en Dios y
los llenaba de ese amor por Cristo y esperaban ver la segunda venida de Jesús, pues cundió por todo el mundo. En todo lugar empezó a predicarse la segunda venida de Jesús y se esperaba para el año 1844 en cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, corroborando con la profecía de las 70 semanas. Guillermo Miller pudo hacer todo este tipo de estudios y llegar a esa conclusión. Entonces, se tomó tanto tiempo que este movimiento llegó a cundir por todo el mundo. Y mucha gente desesperada. Hasta el día de hoy nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús. Ese hecho de que Jesús no vino cuando estaban esperando es conocido en la historia de los adventistas como el gran chasco, la gran desilusión, el hecho de que Jesús no vino, y a partir de allá pues surgieron también otros grupos, otras religiones, y de ahí es que va surgiendo el movimiento adventista. Me preguntabas, Marco, acerca de Guillermo Miller. Guillermo Miller fue uno de los primeros adventistas, aún antes de que se iniciara la organización adventista, porque hay muchos en el mundo que son adventistas. Toda persona que está esperando el segundo advenimiento de Cristo es un adventista, independientemente de la religión que profese o del grupo o círculos donde se desarrolle. Toda persona que esté esperando la segunda venida de Jesús es un adventista. Estas profecías, que son tan importantes de entenderlas y de estudiarlas, obviamente que nos llevan un poco más de tiempo. Pero así como los primeros discípulos, Guillermo Miller tenía en su corazón la segunda venida de Cristo. Hoy también muchísimos denominados cristianos estamos esperando la segunda venida de Jesús. Vamos a ver entonces en lo que es nuestro estudio de esta noche. Vamos a leer un texto del libro de Isaías, el libro de Isaías capítulo 25, versículo 9, donde nos va a ir mostrando en el conflicto de los siglos. Este es el punto culminante, la segunda venida de Jesús. Pero en el transcurso de los años, en lo que es la teología, en lo que los seguidores de Cristo, los seres humanos, están esperando, siempre ha habido un cierto tipo de conflicto. Están los postmilenialistas, los premilenialistas. ¿A qué se refiere esto? Sucede lo siguiente. Algunos ya pensaron o tienen la idea de que Jesús, el gobierno de Cristo, se ha establecido en esta tierra. Nosotros sabemos que después del 22 de octubre de 1844, se ha iniciado una labor en el santuario celestial. A partir del 22 de octubre de 1844 se ha iniciado la hora del juicio. Para eso hay muchas citas que podemos nosotros ver y que podemos ir definiendo. Entre estos elementos, Marco, entre lo que es el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, de las 70 semanas. Por una parte, ¿cuál es el propósito de Dios para este tiempo, a partir de estas profecías? ¿Y de qué manera debiera esto alentarnos o ayudarnos para que nuestra esperanza de ver la segunda venida de Cristo no muera en nuestros corazones? En sí, el mensaje tenía un propósito de ver nuestro estado espiritual, porque en ese momento, cuando Guillermo Miller y muchos tenían la certeza de que Jesús iba a volver, entonces ellos se iban preparando cada vez más. Es decir, la segunda venida de Jesús no fue para ellos, ni debería ser para alguien que lo espera con temor, sino con alegría. Ellos se gozaban por esperar, porque iba a haber una fecha concreta.
Entonces, este propósito va para que nosotros, todo cristiano que espera la segunda venida de Jesucristo, analice el corazón, se prepare, empiece a estudiar, así como lo hacían en ese tiempo, en ese periodo. Entonces, esta motivación fue para que todo hijo de Dios entienda que todos estos acontecimientos finales vienen por una fecha profética. Todas estas cosas ya estaban escritas, aún de las cosas que estamos pasando y las cosas que van a pasar. Aunque la fecha no es exacta de la segunda venida de Jesús, Jesús mismo dijo que no habría que ponerse fechas, pero a través de la historia nos vamos dando cuenta que cada vez está más cercano ese día. Así es. La esperanza de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos viendo ya el cumplimiento de las profecías. En este caso, la profecía de las 70 semanas, el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas. Y otro de los temas que tiene que ver con el cumplimiento y la fortificación de esta profecía, el milenio. Porque después de la segunda venida de Cristo es que se va a dar el milenio y el juicio en el cual van a participar los santos o los hijos de Dios. Junto con aquello está la promesa que hizo Jesús, la resurrección del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que van a resucitar? Bueno, según la palabra de Dios, cuando vuelva Jesucristo, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Luego los que quedemos vivos nos uniremos juntos con ellos y podremos subir al reino de Dios por esos 1000 años que todos conocemos como el milenio. En sí es que este año de 1844 tiene tanta importancia porque empieza el juicio investigador, es decir, estamos en un periodo de investigación. Nuestras vidas están siendo investigadas por Dios, por nuestro Señor, y es una alegría poder contar todavía con el tiempo para cambiar nuestra vida, para arrepentirnos, y la Biblia es la que, con todos estos acontecimientos que nos revelan, hace que no perdamos esta esperanza. Una persona que estudia la Biblia, pues va a tener ese fuego todavía, ¿verdad? Es importante porque este mensaje de la segunda venida de Cristo es uno de los mensajes más importantes desde el momento en que Jesús ascendió a los cielos hasta el día de hoy. Recordemos que todas aquellas personas que están esperando la segunda venida de Cristo o el advenimiento de Cristo son adventistas. Pueden ser adventistas del corazón, adventistas que tienen la esperanza de ver a Jesús en las nubes de los cielos por segunda vez. Y esta esperanza ha ido a través de la historia, porque así como los discípulos, así como los mártires, así como Miller, así como aquellos primeros adventistas, muchos han muerto con esa esperanza de ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Aunque es importante tomar en cuenta siempre que aunque vemos en la historia la profecía ha sido exacta en el momento en que Jesús fue crucificado, y eso le dio esa confianza a Guillermo Miller para poner esa fecha, el 22 de octubre de 1844. Obviamente que el suceso no fue la venida de Jesús a la tierra, sino que se dio a cabo un evento en el cielo con lo que es el inicio del juicio para la humanidad, para todos los seres humanos. Muy bien, hemos llegado a esta parte final de nuestro pequeño resumen y comentario de la lección, que es muy importante. Queremos hacerles la invitación una vez más, quienes quieran participar, ampliar su conocimiento en cuanto a lo que es la profecía, el estudio de la palabra, pues ponerse en contacto con nosotros. Toda pregunta, toda inquietud, vamos a intentar de alguna manera pues que usted tenga esa posibilidad de conocer más. Marco, agradecerte por tu tiempo y por tu participación. Tus palabras finales.
Bueno, la segunda venida de Jesús es uno de los temas más centrales. Bueno, es el tema central de las Escrituras. Y esta motivación que encontramos hoy, por ejemplo, al tocar este tema, es un mensaje de esperanza para todas las personas, como dijimos, que están esperando la segunda venida de Jesucristo. Pero eso debe darnos alegría, debe darnos gozo, porque un día realmente volveremos a ver a nuestro Padre, veremos cara a cara. Y hay algo que rescató que dice, un cristiano que espera la segunda venida de Jesús, cuando muere, no muere, sino duerme. ¿Por qué? Porque en la segunda venida de Jesucristo empieza realmente ese gozo de vivir. Hasta mientras, pues la mejor manera de estar preparados es prepararse y mantenernos preparados. Cuanto más relevancia se le ha ido dando a este mensaje, y debiera ser el mensaje de este tiempo, esperar la segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que lamentablemente hoy en muchas iglesias no se habla de esto. Hay demasiadas religiones con mensajes motivacionales, con mensajes de esa teología de progreso. Eso hace que la gente se olvide de buscar a Dios y de tener esa expectativa de la segunda venida de Cristo. Es nuestra mayor esperanza y esperamos que también sea la esperanza de cada uno de ustedes. Les hacemos la invitación para acompañarnos en nuestra siguiente lección. Una vez más, gracias Marco por haber estado con nosotros. Gracias a usted, a todos. Estaremos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Amén.